Estimados estudiantes, tengan todos ustedes buen día, buenas tardes y o buenas noches. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de impartir la última clase de la unidad 3 de electroquímica, en la cual se espera que ustedes puedan reconocer la electroquímica como una subárea de la química en la que se asocian la física y la química, a través del estudio de la transferencia de electrones en reacciones químicas. Específicamente, el día de hoy abordaremos los subtemas de fuerza electromotriz de celda bajo condiciones estándar, que ya las comenzamos a ver en la clase anterior, y culminaremos con la fuerza electromotriz de celda bajo condiciones no estándar. Mi nombre es Dayana Leal. En la clase anterior indicamos sobre en qué consiste una celda galvánica o voltaica en general. Si se realiza la reacción química en un solo recipiente, pues estamos ante la presencia de una reacción química cuya energía generada en ocasiones no es aprovechada al máximo. Si esas especies químicas pueden ser separadas, la energía generada podría ser aprovechada, en este caso a través de la generación de energía eléctrica. Particularmente una celda galvánica está conformada por especies químicas que se conocen como electrodos y a su vez uno de esos electrodos se denominará ánodo y va a ser el electrodo en el cual se lleve a cabo la semirreacción de oxidación con una consecuente pérdida de electrones, y por otro lado vamos a estar ante la presencia del cátodo, que es el electrodo en el cual se lleva a cabo la semirreacción de reducción, en la cual se obtiene la ganancia de electrones. Adicional, bueno, en este caso podemos observar cómo se tiene inicialmente un electrón de zinc en estado sólido y él comienza con la pérdida de dos electrones. Estos electrones fluyen, ¿sí?, a través de la celda, y esos electrones que fluyen en este sentido, del ánodo al cátodo, esos dos electrones son aprovechados por el cobre para generar la semirreacción de reducción. Tienen que poder identificar, estar en la capacidad de identificar cuándo se produce una semirreacción de oxidación. Se produce una semirreacción de oxidación cuando hay una pérdida de electrones, si lo pueden visualizar acá, o lo pueden visualizar de este modo, cuando aumenta el estado de oxidación. Por otro lado, cuando disminuye el estado de oxidación, por ejemplo, de 2 positivo a 0, entonces se está hablando de una semirreacción de reducción en la cual hay una ganancia de electrones. Para hacer el balanceo total, ustedes han visto previamente el método del ion-electrón. En algunos casos, cuando son reacciones sencillas, se puede hacer el balanceo a través del método de balanceo por tanteo. Bien, ¿qué es importante? Es importante que los electrones de este lado de la flecha se igualen con los electrones de este otro lado de la flecha para que se puedan cancelar. Y adicional, tiene que haber un balance de masa y de cargas eléctricas. Por ejemplo, aquí digo, bueno, tengo una especie de zinc, acá también, acá tengo una especie de cobre, aquí también. Y de este lado tengo dos electrones que se cancelan con estos dos electrones. Si visualizo las cargas eléctricas, aquí tengo dos cargas positivas y de este otro lado también tengo dos cargas positivas también. Entonces, bueno, esta reacción química iónica global se puede esquematizar a través de algo que se conoce como diagrama de celda. En el diagrama de celda, ¿qué colocamos? Colocamos primero la semirreacción de oxidación, es decir, todo lo que está en el ánodo, y luego todo lo que se produce en el cátodo. ¿Qué se produce en el ánodo? Que de zinc sólido se convierte en especies de zinc en estado acuoso, y por otra parte que de cobre
en estado acuoso, se convierte en cobre en estado sólido. Fíjense que se indica el estado físico, sólido acuoso, acuoso sólido. Si hay un cambio de estado físico, se coloca una barra y lo que se denomina puente salino se dibuja, se representa simbólicamente a través de dos barras, ¿ok? Bien, ¿qué es importante? Es importante que podamos identificar cuál es el ánodo. Entonces, la semirreacción de oxidación se lleva a cabo en el ánodo, la semirreacción de reducción se lleva a cabo en el cátodo. Cada una de esas semirreacciones se ha medido el potencial que se genera y en la tabla de potenciales estándar que les dije en la clase anterior que deben tener impresas o que deben escribir en una hoja, puede visualizarse como cuando tenemos esta reacción química, bien sea en este sentido o caso contrario, vamos a buscarlo acá, que creo que la puse, tengo de sin y sin 2 más. Es una ecuación química en la que está exactamente la especie de sin 2 más y la especie de sin. Y el potencial me dice aquí que es menos 0.76 voltios, ¿ok? Por otro lado, puedo venir y buscar la del cobre, que tengo acá, cobre 2 más y cobre, no es este, acá, cobre 2 más y cobre sólido. Y entonces esta genera un voltaje de más 0,34 voltios. Entonces, estos son los potenciales estándar que estoy escribiendo aquí. Si yo quiero calcular el potencial estándar de la celda, ¿qué es el potencial estándar? El potencial que se obtiene en esta celda cuando se está trabajando bajo condiciones estándar. ¿Cuáles son las condiciones estándar? Temperatura de 25 grados centígrados, presión de una atmósfera y la molaridad de las disoluciones acuosas 1 molar. Entonces, si quiero calcular el potencial estándar de la celda, viene siendo el potencial estándar del cátodo y ese vale 0.34 voltios menos el potencial estándar del ánodo menos el potencial estándar del ánodo que vale menos 0.76 voltios. No importa si en la tabla está exactamente así o está invertida, lo importante es que lo colocamos igual y lo sustituimos en la ecuación tal cual como está, que vengo y digo, menos por menos más, entonces sumo estos dos potenciales y eso me da 1.1 voltios. Cuando el potencial estándar es mayor que 0, se dice que esta celda es espontánea, se produce de forma espontánea. Bien. Entonces, esta es la tabla de potenciales estándar de reducción y bueno, acá está lo que les decía. Cuanto más positivo sea el potencial estándar, cuanto más positivo es acá, mayor es la tendencia de la sustancia a reducirse. Por ejemplo, esta semirreacción de flúor en estado gaseoso que genera los iones de fluoruro es una de las especies químicas, es una de las especies químicas con el mayor poder oxidante. Dice, este es el de valor estándar positivo más alto de todas las reacciones de semicelda. Así que el flúor es el agente oxidante más fuerte, porque es el que tiene la mayor tendencia a reducirse. Por otro lado, en el otro extremo, aquí abajo, tengo la reacción litio, los cationes de litio, cuando pierden su electrón, que se convierten en litio sólido, y el potencial estándar es menos 3,05 voltios. Esa es la semirreacción con el valor estándar más negativo. De manera que el litio es el agente oxidante más débil, porque es la especie más difícil de reducir. Puesto de otro modo, decimos que el flúor es el agente reductor más débil y el litio es el agente reductor más fuerte. Tienen que ir a la clase anterior y ver cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor.
Bien, en esa misma sección del libro me hablan de algo que se conoce como la regla de diagonales. Atentos. En condiciones de estado estándar, ya dijimos 25 grados centígrados, una atmósfera y 1 molar. Cualquier especie química que esté a la izquierda en una reacción de semicelda en las tablas dadas, va a reaccionar de forma espontánea con otra especie que esté por debajo hacia la derecha. Por ejemplo, el cobre va a reaccionar de forma espontánea, el cobre 2+, con el estaño 2+. ¿Ok? Veamos el caso. Por ejemplo, busquemos cobre 2+, ¿dónde estará? Aquí lo tengo, más un electrón solamente. Creo que he tomado la semirreacción que no debo, es un poquito más alta. Veamos. Aquí tengo cobre 2+, más 2 electrones que tiene un potencial de más 0,34. ¿Ok? Está acá, más 0,34. Va a reaccionar de forma espontánea, busco aquí la del zinc, con el que esté a la derecha. Entonces la reacción química que se va a dar es ¿cuál? Zinc más cobre 2+. Va a reaccionar él con él, ¿ok? Y si nos devolvemos, en la reacción química lo que tengo es esto, cobre 2+ con zinc en estado sólido, ¿ok? Y entonces, bueno, me produce toda la reacción. Vuelvo a repetir, en condiciones de estado estándar, ustedes observan la tabla, cualquier especie que esté a la izquierda en una reacción va a reaccionar de forma espontánea con la especie que esté a la derecha en cualquier reacción de semicelda que se ubique por debajo de ella. Por ejemplo, el plomo 2+ puede reaccionar con el estaño sólido. O el cobalto 2+ puede reaccionar con el cadmio. O el hierro 2+ puede reaccionar con el hidrógeno, por ejemplo. ¿Ok? O con el zinc. Entonces, con lo que esté debajo de él a la derecha. Y aquí dicen, podemos observar que la sustancia que está a la izquierda, en la primera reacción de semicelda, es el cobre 2+, y la sustancia que está a la derecha, en la segunda semirreacción, es el zinc. Por consiguiente, como vimos antes en la diapositiva anterior, el zinc reducirá al cobre para formar zinc 2+, esto es lo que se obtiene de este otro lado, zinc 2+ y cobre en estado sólido. Bien. Bien. Acá en el libro presentan un ejercicio. Indican lo siguiente. Prediga lo que sucederá si se añade bromo molecular, bromo en estado gaseoso, a una disolución que contenga cloruro de sodio, por un lado, y yoduro de sodio, por otro lado. Suponga que todas las especies están en su estado estándar. Entonces, en el libro me dicen, estrategia para predecir cuál reacción redox se llevará a cabo, debemos comparar los potenciales estándar de reducción de cloro, bromo y yodo y aplicar la regla de las diagonales. ¿Qué sucede, muchachos? Sucede que ellos me están diciendo, prediga lo que sucederá si se añade bromo a una disolución que tiene cloruro de sodio. Pero cuando tengo ese vaso de cloruro de sodio, ya lo que tengo son iones de cloro, de cloruro. Y cuando añado bromo al otro vaso, a la otra disolución de yoduro de sodio,
lo que tengo son especies de yoduro, ¿ok? Ya tengo los aniones y cationes por separado. Entonces, me dice que debo compararlo con los estados estándar, con los potenciales estándar de cloro, bromo y yodo. Veamos. Nos vamos a la tabla y la reacción química en la cual tengo cloro con cloruro es esta que tenemos acá. La reacción química en la cual tengo bromo es esta, de bromo a bromuro. Y la reacción química en la cual tengo yodo es esta que tengo acá, de yodo a yoduro. Entonces, las coloco en el orden que me aparece, en este orden que está aquí. ¿Qué sucede? Esta es, me dicen, prediga lo que sucederá si yo añado bromo a una disolución que tiene cloruro. Entonces, si yo le añado bromo a esta disolución que tiene estos iones, como esta reacción está por encima, esta no se va a llevar a cabo, no va a ser espontánea. ¿Qué tengo que predecir? Que esta no se va a llevar a cabo de forma espontánea, el bromo con los iones de cloruro. No se va a producir ninguna reacción. Mientras que si le añado bromo al vaso con yoduro de sodio, entonces en este caso se va a producir una reacción química. Entonces esto es lo que dice aquí. Aplicando la regla de las diagonales, podemos ver que el bromo oxidará al yoduro, pero no al cloro. Por lo tanto, la única reacción redox que se producirá en condiciones estándar es la que tenemos acá. ¿Cuál es la que tenemos? Como esto está en estado iónico, pasa a ser yoduro que produce yodo en estado sólido más 2 electrones, como lo tengo acá. ¿Pero por qué está invertida? Profesora, ¿por qué está invertida? Porque inicialmente le voy a añadir bromo molecular a un vaso de agua en la cual tengo disuelto yoduro de sodio. Entonces, eso está como iones, ¿ok? Bien, y a eso le estoy añadiendo bromo y el bromo, según esta reacción, se convierte en bromuro. Entonces, la reacción química inicial es bromo añadida a un vaso con yoduro que me produce yodo en estado sólido más bromuro en estado iónico. ¿Cómo voy a proceder a hacer el balanceo? Lo primero que tengo que ver es, bueno, básicamente está balanceada. Tengo 2 yoduros que me produce yodo 2 en estado sólido más 2 electrones. Y en el otro caso, tengo bromo más 2 electrones que produce 2 especies de bromuro. Y entonces, 2 de yodo, 2 de yodo, 2 de bromo, 2 de bromo, 2 electrones, 2 electrones. No le tengo que hacer nada, así que queda aquí bien balanceada. Si ustedes quieren calcular, dice aquí, esta conclusión la podemos confirmar calculando el potencial de celda. Si usted quiere calcular el potencial de celda, para eso ustedes tienen que aplicar la ecuación. ¿Cuál ecuación? La ecuación que tienen aquí, esta ecuación. El potencial de celda va a ser igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Entonces ustedes tienen que saber cuál va a ser el cátodo y cuál va a ser el ánodo, ¿ok? Entonces, en este caso, tratemos de ver cuál va a ser el cátodo y cuál el ánodo. Quiero que más o menos tomen en cuenta que va a ir consonante con consonante. ¿Cómo así, profesora? Cátodo con reducción, ánodo con oxidación. Entonces tenemos que ver dónde se produce la oxidación. La oxidación es cuando aumenta el estado de oxidación. Aquí yo tengo que aumentó 2 por menos 1 de menos 2
o de -1, como lo quieran ver, aumentó a 0. Entonces, aquí hubo la semirreacción de oxidación y esta se produce en el ánodo, ¿ok? Y por este otro lado, aquí pasó de 0 a -1, aquí se produjo la semirreacción de reducción y esta se lleva a cabo en el cátodo. Entonces va a ser el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Es decir, 1.07 menos 0.53, ¿ok? Restan y eso da un valor positivo que efectivamente me indica que esta reacción química sí se lleva a cabo de forma espontánea. ¿Bien? Aquí muestran otro ejercicio que está planteado en el libro. Todo esto está en el libro, en el capítulo de electroquímica. Dice, una celda galvánica se compone de un electrodo de magnesio en una disolución de nitrato de magnesio, 1 molar, y un electrodo de plata en una disolución de nitrato de plata, 1 molar. Calcule la fuerza electromotriz estándar de esta celda galvánica. Entonces, bueno, tengo un electrodo de magnesio en esta disolución, uno de plata en esta disolución y me piden que calcule la fuerza electromotriz. ¿Qué vengo y qué hago? Ubico en mi tabla, ubico en la tabla, trato de buscar dónde está la del magnesio, pero tengo que saber el estado de oxidación de él, cómo se disocia. Entonces tienen que saber disociar la reacción química para poder saber cuál es el estado de oxidación de él. Cuando hay una sola especie química en la tabla es medianamente sencillo, pero ustedes tienen que verificarlo. ¿Qué me indica? ¿Qué saben ustedes de los estados de oxidación? Pues que este 2 que está acá es el estado de oxidación del magnesio. Eso es lo primero que tengo que visualizar. Eso lo pueden saber ustedes de cuando estaban haciendo formulación química en el semestre pasado. Entonces, en este caso el magnesio tiene estado +2. Entonces me voy a mi tabla y busco del magnesio +2 y magnesio sólido. Ya está. Esta va a ser una de las reacciones químicas que voy a utilizar. Y por otro lado, tengo plata que produce nitrato de plata. Entonces, como aquí no hay ningún número y aquí no hay nada que los englobe dentro de un paréntesis, se sobreentiende que la plata está utilizando el estado de oxidación +1. Y tienen que estar bien atentos porque la plata tiene estados de oxidación +1 y +2. Entonces, cuando busquen en la tabla se van a encontrar con las 12.000 reacciones y ustedes tienen que distinguir cuál es la que van a tomar en cuenta. Y para eso ustedes tienen que saber disociar las reacciones químicas, ¿ok? Disociarlas, escribirlas como iones. Entonces, vamos a hacerlo de plata cuando la plata está sola, que tiene un estado de oxidación 0, y en este otro caso cuando va a tener estado de oxidación +1. Entonces, ¿qué vengo y hago? Bueno, digo, va a pasar. Como esto está en la parte superior, tiene un voltaje de +0,80, y esto está en la parte inferior, va a reaccionar esto con esto, ¿ok? O mejor dicho, esta semirreacción la voy a escribir igual, idéntica, y esta la tengo que escribir inversa. Acá la muestran. La plata más un electrón que produce plata en estado sólido y que su potencial estándar reflejado en la tabla es de +0.80 voltios y caso contrario, me colocan esta ecuación que está aquí. Pero tienen que estar atentos porque va a reaccionar esta especie química con esta otra especie química, ¿ok? Entonces, cuando quiero hacer el balance, cuando quiero escribir la reacción química completa, yo tengo que, esta semirreacción que está por debajo, la tengo que invertir. Voltear, el término que ustedes puedan comprender mejor. Entonces, para poder decir que va a reaccionar la plata con el magnesio en estado sólido. Bien,
En esta ecuación tengo uno de magnesio y 2 electrones que perdió. Puedo darme cuenta que pasó de magnesio con un estado de oxidación 0 a magnesio con un estado de oxidación más 2. Aumentó el estado de oxidación y por tanto, entonces allí es donde se produce la semirreacción de oxidación. Y puedo visualizar además la pérdida de los electrones. Esa especie química que perdió esos 2 electrones se la cede a los iones de plata. Pero en este caso, la reacción inicial es plata más un solo electrón. Como aquí tengo 2 electrones, tengo que multiplicar toda la reacción química por 2 para poder igualar el número de electrones. Y eso ya ustedes lo pueden hacer más fácilmente luego de que hayan hecho todos los ejercicios de balance de ecuaciones dados en las clases anteriores. Entonces, vengo y digo 2 por 1, 2 de plata, 2 por 1, 2 electrones, 2 por 1, 2 de plata. Ahora tengo todo esto completo y entonces hago mi sumatoria de reacciones. Y en mi sumatoria de reacciones tengo magnesio más 2 de plata, estos electrones se cancelan con estos electrones, coloco mi flecha y de este otro lado tengo magnesio 2 más 2 de plata en estado sólido, ¿ok? Bien, si como lo que me piden es calcule la fuerza electromotriz, ¿por qué tengo que saber todo esto? Porque me piden la fuerza electromotriz estándar y para eso yo tengo que saber cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, cuál es el potencial generado en el cátodo y cuál es el potencial generado en el ánodo. Entonces, la oxidación se lleva a cabo en el ánodo, la reducción en el cátodo. Así que vamos a restar el potencial de reducción del cátodo menos el potencial del ánodo. Entonces, lo que hacen es que sustituyen, menos por menos va a dar más, y vamos a sumar 0.80 más 2,37 y eso da un porcentaje estándar total. Esa celda genera un voltaje de 3.17 voltios, ¿ok? Hay aquí un ejercicio planteado, dice, en las 2 pilas formadas por los siguientes electrodos, uno de cobre con plomo y otro de plomo con hierro, predecir la polaridad de los electrodos, es decir, cuál va a ser el ánodo y cuál va a ser el cátodo en cada caso. ¿Ok? Las notaciones de las mismas y las reacciones que tienen lugar en cada una. Entonces, vamos a la tabla. Yo tengo, por ejemplo, una pila de cobre con plomo. Cobre con plomo. Voy a las tablas, busco, y entonces esto es lo que aparece en las tablas. De cobre 2 más 2 electrones a cobre sólido, que genera un voltaje de 0.34 voltios, y de plomo 2 más 2 electrones para producir plomo en estado sólido, que genera un voltaje de menos 0.13 voltios. Entonces, para que la pila sea una pila espontánea, una celda que se dé bajo condiciones espontáneas, quiere decir que va a reaccionar el cobre 2 más con plomo en estado sólido, ¿ok? Es decir, en este sentido, esta va a ser la reacción química que se va a generar. Entonces, por lo tanto, esta reacción química queda igual, tal cual, igualita, cobre 2 más 2 electrones para producir cobre en estado sólido. Aquí pasa con un estado de 2 más a un estado de oxidación 0, disminuyó. Si disminuyó, esa es la semirreacción de reducción que se lleva a cabo en el cátodo. Entonces yo ya sé que el cobre 2 más
o que la semirreacción de cobre va a estar en el cátodo. Y por otro lado, como él va a reaccionar con él, la ecuación química la escribo invertida, no igual como está en la tabla, la invierto. Y entonces, bueno, digo, uno de plomo genera uno de plomo y aquí tengo 2 electrones. Como estos son iguales, están igualados, balanceados, no tengo que hacer ningún otro tratamiento. Puedo visualizar que esta especie química cuando está en estado sólido tiene un estado de oxidación 0, pasa a un estado de oxidación 2 positivo, tiene un aumento en el estado de oxidación, por lo tanto, allí se lleva a cabo la semirreacción de oxidación y esta se produce en el ánodo. Entonces, lo primero que me dicen, lo primero que me piden en el ejercicio es prediga la polaridad de los electrodos. Entonces, ya sabemos cuál es el cátodo y cuál es el ánodo en cada uno de los casos. Si me piden que escriba la notación de las mismas, entonces, bueno, acá estaba la fuerza electromotriz, las reacciones que tienen lugar en cada uno, calcule la fuerza electromotriz, es el potencial del cátodo, 0.34 voltios, menos, este es el menos de la ecuación, el potencial del ánodo, que es menos 0.13 voltios. Menos por menos más, lo que hago es una suma, esa pila genera 0.47 voltios. Para la anotación de la pila, ¿qué es lo que tengo que escribir? Escribo primero todo el resumen de lo que se lleva a cabo en el ánodo, es decir, que de plomos en estado sólido se convierte en plomo 2 más en estado acuoso, lo separo con una barra porque hubo un cambio de estado físico, lo separo con 2 barras para indicar que estuvieron separadas, y luego tengo que de cobre 2 más en estado acuoso se convierte en cobre en estado sólido. Así que con esto doy cumplimiento a todo lo que pide, está en el cátodo, cuál en el ánodo, cuál es la fuerza electromotriz, cuáles son las semirreacciones y la notación de la celda. Entonces, como ejercicio, como tarea, a ustedes les queda hacer esto mismo, pero con una pila de plomo con hierro. Bien, todos los ejercicios que hemos visto antes ha sido considerado que está bajo condiciones estándar. Indica aquí, para lograr un patrón, se definió al potencial normal de oxidación, el potencial estándar de oxidación, como aquel medio en condiciones a temperatura, presión y N estándar. Es decir, presión de una atmósfera, 1 molar, 25 grados centígrados con respecto al 0, que en este caso fue asignado al electrodo de hidrógeno. Pero muchas reacciones químicas, a veces en el laboratorio, uno no las lleva a condiciones estándar. En ocasiones es un poco más sencillo establecer la presión y la temperatura, pero yo quisiera medir el potencial que se genera en una pila, por ejemplo, a una concentración diferente, cuando no es 1 molar, cuando puedo cambiar alguna de las variables. Entonces, cuando eso sucede, cuando yo cambio la concentración de la disolución, puedo medir ese nuevo potencial generado utilizando lo que se conoce como la ecuación de Nernst. Hay todo un aspecto para deducir dicha ecuación, yo la he puesto acá de forma directa, ¿sí? Esta ecuación proviene tomando en cuenta algunos aspectos de la energía libre de Gibbs, que ustedes no han visto aún el tema de termodinámica, así que coloco la ecuación completa. Esta ecuación de Nernst vendría siendo que el potencial de una celda, cuando varío los parámetros estándar, es igual al potencial estándar, el obtenido con las tablas, como se hace anteriormente, menos R por T entre N por F. R es la constante de los gases ideales. Si por casualidad cambiamos la presión, T es la temperatura, si llegamos a cambiar la temperatura. N quiere decir cuando tenga el cambio del número de moles,
y F es la constante de Faraday. El logaritmo de Q es el cociente de la reacción que utilizamos en el tema de equilibrio químico, es decir, cuando teníamos una reacción de A más B que producía C más D, nosotros calculábamos Q de esta manera. Q viene siendo la concentración de los productos elevados a cada uno de sus coeficientes estequiométricos y dividido entre la concentración de los reactivos iniciales elevados con cada uno de sus coeficientes estequiométricos con la ecuación bien balanceada. Pero acá está cada una de las definiciones. Estándar, el potencial estándar, R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura en Kelvin, en el número de moles, Q el cociente de la reacción. Sin embargo, se asume que solamente se va a hacer una variación en la concentración y que se va a mantener estándar la presión, la temperatura, el número de moles. Entonces, en ese caso, se insertan estos valores y puedo obtener dos ecuaciones. Esta que tenemos acá, con este valor, tomando en cuenta el logaritmo neperiano de Q y en este caso el logaritmo natural. Se puede utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. Cualquiera de las dos ecuaciones se puede tomar en cuenta y tomemos también en cuenta que en este caso N lo vamos a atribuir al número de electrones de la ecuación balanceada, bien balanceada, es decir, del número de electrones de las reacciones electroquímicas balanceadas, de las reacciones redox. ¿Ok? Bien, veamos este ejemplo. Primero dicen, determine el potencial estándar de la siguiente celda, cobre en estado sólido más unos iones de hierro 3+, están indicando que está con una concentración 1 molar, que producen hierro 2+, en una disolución 1 molar, más cobre 2+ en disolución 1 molar. Como veo que está en disolución 1 molar, vamos a asumir que está en condiciones estándar, ¿ok? Y en condiciones estándar, entonces, lo que hacemos es que hacemos nuestro balanceo. Ya en este caso yo lo di balanceado, pero usualmente no va a ser así. De hierro 3+, para generar hierro 2+, de cobre en estado sólido para generar cobre 2+, más 2 electrones. Esto que tengo acá es lo que aparece en la tabla de potenciales. Todo esto lo voy a multiplicar por 2 para poder igualar el número de electrones. Entonces me va a quedar 2 por 1, 2 de hierro, más 1 de cobre, más 2 electrones, que se van a cancelar con estos 2 electrones. Y tengo 2 por 1, 2 de hierro 2+, más cobre 2+. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos a aplicar lo que hacíamos antes. Vamos a buscar, tenemos que identificar cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Aquí pasó de 3+ a 2+. Hubo una disminución en el estado de oxidación, aquí se lleva a cabo la reducción y la reducción se genera en el cátodo. Se lleva a cabo en el cátodo y aquí hubo un aumento en el estado de oxidación, es decir, se produce la semirreacción de oxidación en el ánodo. Entonces, cuando tengo que aplicar la ecuación, digo, bueno, el potencial estándar de la celda es igual al potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Los busco en la tabla, los ubico. Este potencial es 0.771 voltios, el de L es 0.340 voltios y resto, esto menos esto, me da 0.431 voltios. Esto me indica que es una reacción química que se lleva a cabo de forma espontánea, bajo estas condiciones. Pero si yo cambio la concentración, dice, ahora suponga que tengo la misma reacción química, pero las concentraciones fueron diferentes, entonces en este caso me dan el potencial estándar, que lo calculamos,
El potencial estándar lo calculamos aquí. Y el número de electrones es el número de electrones que queda aquí en el balance, que va a ser 2 por 1, 2 electrones o 2 electrones. ¿Ok? Entonces ya yo sé que el potencial estándar es 0.431, que N es igual a 2, y tengo las concentraciones. La concentración de hierro 2, que es 0.1, lo estoy tomando acá. La de hierro 3 más, que es 0.2. La del cobre 2 más, que es 0.5. Bien, lo que vengo es que voy a aplicar esta ecuación. Puedo aplicar esta o pueden aplicar la otra. La única diferencia es el tipo de logaritmo que van a utilizar. Sustituyo los datos en esta ecuación. Entonces, el potencial estándar de la celda va a ser igual al potencial estándar que ustedes han calculado, este que tenemos acá, menos 0.0592 dividido entre 2, multiplicado por el logaritmo de Q. ¿Cuál es el logaritmo de Q? La concentración de los productos elevado a la ¿cuánto? Este elevado a la 1, este elevado a la 2, dividido entre la concentración del hierro elevado a la 2. Esto va a ser fácil porque ustedes acaban de ver el tema de electroquímica. ¿Qué tienen que hacer, muchachos? Sustituyen los datos. Aquí le calculan el logaritmo. Lo que les dé de logaritmo lo multiplican por este y lo dividen entre este valor. Esto es lo que me divide, muchachos. Yo les he dicho a ustedes siempre que tienen que tomar en cuenta que lo que me divide es el signo menos y más. Es decir, voy a resolver primero todo esto, lo que me dé, voy a restar esto menos lo que me dé. ¿Ok? Háganlo. El potencial entonces va a ser más 0.458. Hubo un cambio. Inicialmente 0.43, ahora es 0.45. Y este es el modo de poder medir el voltaje, de poder saber qué voltaje se genera de forma teórica. ¿Ok? Bien, estos temas son aplicados a temas como corrosión, cuando es importante que ustedes cuando estén dando la clase sepan que lo que se produce aquí, que usualmente uno le llama oxidación, bueno, no es completamente una oxidación, tenemos una oxidación y una reducción de forma simultánea y que el término apropiado es corrosión, que es el término que suele aplicarse al deterioro de los metales por un proceso electroquímico, ¿sí? Y eso es muy importante aclarar ese término en bachillerato para enseñarles de forma adecuada. Hay distintos tipos de corrosión, no solamente este. No es que las ollas estas que nos venden de plata no sufren corrosión, o las de acero inoxidable, sí sufren corrosión, solamente que no se ve esto así, sino que podemos tener otros tipos de corrosión que ustedes pueden buscar un poco. Y los métodos para prevenirlos es poder seleccionar mejor los materiales, utilizar recubrimientos, por ejemplo, los carros en zonas como la costa, hay que hacerles unos buenos recubrimientos para que no se deterioren, no se corroan con la humedad, con la sal que está presente en el ambiente. Se puede hacer protección catódica, protección anódica. Entonces, esto es todo una especialidad de un área de la química. Bien, por ejemplo, en el caso de la corrosión de hierro, si solamente lo tenemos en presencia de oxígeno va a ser más lento, pero si lo tenemos en presencia de agua, pues ya se acelera un poco más el proceso, ¿ok? Entonces acá está todo el proceso químico explicado. Hay ejercicios para estudiar, acá, ustedes lo pueden resolver. Y bueno, muchachos, con esto terminamos la unidad número 3. Estamos preparados. La semana que viene, el día lunes, voy a estar atenta todo el día para ayudarles con sus dudas, para darles tutorías, guiarlos, inclusive me pueden escribir el fin de semana, me pueden mandar mensajes de WhatsApp o agendar tutorías a través del sistema de tutorías en el SGA. Yo con gusto les atiendo sus dudas y ya para el día martes estaría colocando el test de esta unidad. Con esto he culminado la unidad. Tengan todos ustedes buen día, buenas tardes y o buenas noches.